vamos a dar paso a la segunda mesa redonda de esta mañana, que se llama, que es también sobre nuevos documentos del CEAPAT, pero en este caso los temas son accesibilidad y transporte. Os voy a presentar primero a las personas que están en la mesa. Falta Carlos Galán, de la empresa de Diversia, porque tenía un problema con su tesis doctoral y no lo podemos tener esta mañana aquí. A mi izquierda está Carlos Rodríguez Mau, que es arquitecto del CEAPAT desde hace más de 20 años. Durante todos estos años ha acumulado una gran experiencia en la realización de estudios técnicos sobre accesibilidad, tanto en edificios públicos como en edificios privados, y también es un valorador, un formador muy preciado en todos los ámbitos. Isabel Vázquez es ingeniero técnico industrial del CEAPAT, trabaja en el área de desarrollo tecnológico y transporte, lleva también trabajando en el CEAPAT más de 20 años y en este área se ha participado muy intensamente en todo lo referente a normativas sobre transporte y en grupos de trabajo nacionales e internacionales que han contribuido a todas las mejoras alcanzadas en la accesibilidad en el transporte en nuestro país. Por último, tenemos con nosotros a Francisco Abad. Francisco Abad es de la Fundación Empresa y Sociedad. Esta fundación lleva existiendo desde el año 95 y tratan de promover el compromiso social de las empresas. Yo daré la presentación de Carlos Galán, de Diversia, puesto que ha sido una colaboración entre el CEAPAT y la empresa Diversia para seleccionar y captar buenas prácticas en todo lo referente a la accesibilidad. Por lo tanto, me repito ahora, soy Cristina Larraz y trabajo en el área de arquitectura y voy a empezar con la primera presentación de esta mañana, que es de esta mesa, que es STAC, Buenas Prácticas en Establecimientos Accesibles. Bueno, con este proyecto está incluido en el año sobre el envejecimiento, Año Europeo sobre el Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, y lo que queríamos era identificar, seleccionar y presentar buenas prácticas en la accesibilidad. Nuestro interés ha sido el de servir de apoyo para que los diseñadores, los técnicos, los gestores, las organizaciones y los comerciantes incluyan en las estrategias diseño para todos y accesibilidad universal. Hemos definido una serie de temas en los que aceptábamos presentaciones de buenas prácticas. Estos temas han sido movilidad y transporte y os voy a poner unas diapositivas rápidas sobre buenas prácticas de accesibilidad y transporte ya existentes. Asimismo, han sido seleccionados temas sobre espacio urbano, cascos históricos, vías públicas, plazas, parques y jardines. Espacios naturales también, playas, parques naturales, yacimientos arqueológicos. Como os he dicho, todo esto son buenas prácticas en ese sentido. Edificación, tanto museos, bibliotecas, comercios, instalaciones deportivas, centros de salud, espacios para culto. Señalización y técnicas de wayfinding. Esto es la señalización del CEAPAT. Este es el Hospital de Virgen de las Nieves, que tenemos un antes y un después de cómo era en un principio a la izquierda y cómo ha resultado al final. Señalización. Y las prácticas que hemos recibido, voy a ir pasándolas rápido porque las tenéis en la página web del CEAPAT, son las que os voy a presentar ahora. Pretendemos que sea una plataforma en la que comercios, empresas, en diferentes entidades puedan ver una iniciativa que puedan ellos copiar y tener como referencia para todo lo que es la accesibilidad universal. Hemos recibido la buena práctica del tranvía de Tenerife en cuanto a movilidad y transporte. En cuanto a edificios, museos, bibliotecas y comercios, tenemos la Biblioteca Pública del Estado en Zamora, que además de hacer accesibles las instalaciones, ofrece actividades, materiales y servicios que son para todos. El Museo Arqueológico Provincial de Alicante, que asimismo realiza actividades para personas mayores en principio.
el Acuario de Gijón, con instalaciones y actividades también que están dirigidas a todos, personas con discapacidad y personas mayores. El Museo de Tenerife, que es una oportunidad de inclusión para otros museos. El Centro Niemeyer, que constituye un referente en el ocio accesible y también una serie de peluquerías, que son las peluquerías Look & Young, que han hecho accesibles sus instalaciones. Vodafone, además de tener productos que en sí mismos son accesibles, ha hecho un esfuerzo por hacer accesibles las tiendas de Vodafone. Asimismo, la accesibilidad de la antigua estación de Madrid, en la que se han hecho dentro de un proyecto que se llama Corta con las barreras, ha sido una iniciativa para eliminar barreras físicas en un entorno que estaba abandonado. En cuanto a playas accesibles, Valencia tiene un 80% de sus playas accesibles, con lo que se beneficia a todos, ¿no? Es un espacio en el que podemos todos acceder, tienen sillas anfibias, tienen espacios donde poder descansar. El Ayuntamiento de Piélagos también ha hecho unos dípticos informativos en las oficinas y ha tratado de que todos los comercios del Ayuntamiento se conciencien y se sensibilicen sobre la accesibilidad universal. La Fundación Vodafone también ha trabajado en el cine de Navarra haciendo audiodescripción y lengua de signos, poniendo audiodescripción y lengua de signos en las películas que ofrecen. En la feria del Ayuntamiento de Marbella, en Málaga, se ha creado un servicio que recoge a las personas mayores que están en sus casas y que no han podido acceder y han hecho más accesible las instalaciones de la feria para que puedan estar ahí. El Centro Deportivo Egalac tiene un panel de señalización, aparte de que en sí mismo es una buena práctica por la accesibilidad de las instalaciones, tiene un panel para personas ciegas con alto relieve y con una señalización en braille y en alto relieve y también con pictogramas. Este año hemos recibido, estas buenas prácticas fueron recibidas el año pasado, en el 2012, y este es un proyecto que está abierto para el 2013. En el 2013 hemos recibido algunas nuevas buenas prácticas, que son, por ejemplo, el Hotel Marisol, que está en las Canarias, que desde hace muchos años viene implementando la accesibilidad universal en sus instalaciones. Por último, queremos agradecer a CEIS, que es una empresa que hace asesoramiento y hace certificación también en accesibilidad universal, tanto por el trabajo que realizan en este sentido como por habernos ayudado a recopilar estas buenas prácticas que tenemos en este documento. Por último, como hemos dicho al principio, este documento quiere servir de apoyo y de ánimo para que diseñadores y técnicos y gestores y organizaciones y comerciantes incluyan en la realización de su trabajo estrategias de diseño para todos y de accesibilidad universal. De manera que las propuestas y servicios resulten más amigables para todas las personas y en especial para las personas mayores. Muchas gracias. Aquí tenéis mi correo electrónico y si queréis cualquier información respecto a este proyecto STAC, os puedo atender siempre que queráis. De acuerdo, pues doy paso a Carlos Rodríguez Mau, que va a hablar de unos cuestionarios sobre viviendas que hemos realizado en el CEAPAT y que también podéis encontrar el análisis del resultado de estos cuestionarios que se han enviado a diferentes grupos de personas con discapacidad en uno de los documentos de la página web. Carlos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. En el área de arquitectura de aquí del CEAPAT, pues tenemos la ventaja de tener un trato directo con usuarios, ¿no? Entonces, esa interacción entre nosotros y las personas con las cuales estamos trabajando pues nos permite conocer de primera mano pues cuáles son las circunstancias en las que se desarrolla su vida a lo largo del día, ¿no? Ya sea en un espacio urbanizado, en un espacio natural o en un espacio construido, como es el caso del trabajo que nos ocupa, ¿no? Bueno, fruto de esa inquietud y de esa necesidad que tenemos de conocer de forma directa cuáles son las necesidades de los usuarios, pues pensamos en realizar esta encuesta sobre la vivienda, ¿no? La verdad es que la vivienda, pues si nos vamos por ahí algunos paus,
vemos que han evolucionado sustancialmente en cuanto a sus materiales y sus acabados o sus volumetrías exteriores, pero en cambio, si analizamos el interior de las viviendas, pues bueno, pues todavía en muchos casos pues seguimos construyéndolas como los romanos, ¿no? Hemos recibido, de todos los cuestionarios que enviamos, hemos recibido 540 cuestionarios contestados. De ellos, referidos a discapacidad física, nos han contestado 416 personas, en discapacidad intelectual 66 y discapacidad auditiva 58, ¿no? Vamos a hacer una segunda remesa, que estamos ahora en ello, donde se va a hacer la encuesta a personas con discapacidad visual, personas ciegas y sordociegas, y a las personas mayores, ¿no? Bien, de las primeras encuestas, de las primeras respuestas que hemos recibido, bueno, pues la primera dificultad que tuvimos fue cómo estructurar ese cuestionario, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos preguntar? Nos interesaba que la gente pudiera describir su situación, que no fuera un cuestionario técnico. También huíamos un poco de las respuestas sí o no, queríamos que se especificara más, que la gente se explicase, y eso ha supuesto una mayor dificultad a la hora de tratar precisamente todas esas respuestas. Y desde aquí, desde el área, queremos agradecer a Diversia y personalizar en Carlos Galán pues el esfuerzo que ha hecho para sintetizar todas las respuestas recibidas, porque han sido muchas, ¿no? Se han procesado 39.420 respuestas, ¿no? Bien, las preguntas eran sencillas, ¿no? Preguntábamos, tengo dificultades con, mejoraría con, y echo en falta pues lo que cada uno estimase oportuno, ¿no? El cuestionario lo dividimos, pues bueno, como no podía ser de otra manera, pues en el acceso a la vivienda, esos espacios que hay en algunas situaciones entre, bueno, sobre todo viviendas en urbanizaciones, entre una puerta de acceso a una zona jardinada y lo que sería el acceso al propio edificio, el acceso al portal, la comunicación vertical en el interior del edificio, es decir, escaleras, rampas y ascensores, y luego ya una vez en el interior de la vivienda, bueno, el acceso a la vivienda desde el propio descansillo, las dependencias interiores, los cuartos de baño en un apartado específico, cocina, terraza. Por otra parte, analizábamos también pavimentos y revestimientos, todo lo que tiene que ver con suelos, si parecen baño, cocina, etcétera. Puertas interiores de paso, ventanas, armarios inmobiliario, color y contraste, iluminación, control de entorno, comunicación con el exterior, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo podéis ver y estudiar y consultar en la página del centro. Bueno, como no podía ser de otra manera, y así lo prueba el número de contestaciones que tenemos en las personas con discapacidad física, pues prácticamente tienen problemas absolutamente en todos los apartados que os hemos referido, ¿no? A pesar de que se ha avanzado sustancialmente en los temas relacionados con la accesibilidad o el conocimiento que se tiene sobre las necesidades de las personas con discapacidad física a la hora de enfrentarse a un entorno construido, pues bueno, aún así seguimos constatando que problemas tradicionales pues se siguen dando, ¿no? Y solo añadimos que en este país pues hay un parque de 4 millones de viviendas que no tienen ascensor, pues podemos suponer que dentro de todas las categorías que establecíamos, pues los problemas de acceso al portal por el típico peldaño aislado o los escalones existentes en la entrada, que la ejecución de rampas incorrectas, que la existencia o no de ascensor, y en el caso de que este exista, pues en muchos casos unas cabinas con unas dimensiones exiguas que obligan a los usuarios en algunos casos a desmontar los reposapiés de la silla para poder acceder a la cabina del ascensor, lo que ello supone que en muchos casos no lo puedan hacer de forma autónoma, ya vuelven a tener una dependencia de una tercera persona para realizar algunas de estas tareas. Si a eso le añadimos las botoneras incorrectamente situadas o una altura inadecuada, etcétera, etcétera, pues bueno, pues vemos que los problemas de salir y entrar a la vivienda pues siguen siendo muy importantes, ¿no? Donde más se detectan los problemas es en el propio acceso a la vivienda, la comunicación vertical, en los descansillos intermedios. En el parque de viviendas de este país, pues los rellanos en las escaleras suelen ser exiguos y bueno, pues llaman la atención problemas singulares, ¿no? Como el que uno que aparentemente pues, no se le da importancia y que resulta que aparece en muchos de los cuestionarios, que es lo que puede llegar a molestar un felpudo de estos, sobre todo de coco, con un espesor inadecuado, en un descansillo de reducidas dimensiones a la hora de que una persona que utiliza una silla de ruedas pues tenga que hacer giros, etcétera, etcétera, ¿no? También se han detectado muchos problemas en los cuartos de baño, en la cocina. Y bueno, y también dentro de este capítulo del cuarto de baño llama la atención por problemas que tienen que ver también
con la convivencia en el interior de la vivienda, ¿no? Está claro que muchos de estos problemas, sobre todo en la utilización del cuarto de baño, vienen derivados de las dimensiones ridículas que en muchos casos tienen, de una mala disposición de las piezas o de unas anchuras libres de paso en las puertas pues, insuficientes, ¿no? Pero, por ejemplo, nos llamaba la atención que siga habiendo usuarios que digan que tienen problemas porque el lavabo les queda excesivamente alto o muy bajo, o que tengan pedestal, ¿no? Y muchas veces llama la atención el decir, bueno, hay algunas soluciones de accesibilidad cuyo presupuesto de ejecución material pues es bajo, ¿no? Entonces, lo que pensábamos que eran adaptaciones, aunque sean mínimas en el entorno de la propia vivienda, pues vemos que todavía siguen siendo complicadas de ejecutar, ¿no? También nos ha llamado la atención pues bueno, la existencia de muebles, ¿no? Del colocar pues, el típico mueble bajo el lavabo pues, para almacenar los artículos de utilización lógica en ese espacio, ¿no? Entonces, bueno, por un lado nos surge la pregunta de por qué, si ese elemento supone una dificultad para alguno de los moradores de la vivienda, sigue estando allí colocado, ¿no? Nos lleva también quizás al estudio de la conclusión de que como esos espacios son tan pequeños, la necesidad de almacenamiento es vital, es decir, donde colocamos las toallas, los jabones, el papel higiénico, el champú y todos los aditamentos que utilizamos habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue llamando, yo os digo, la atención el que personas nos sigan contestando a los cuestionarios diciendo que utilizan el lavabo de lado porque no pueden hacer un acercamiento frontal o la utilización de elementos de grifería que son inadecuados, ¿no? Dentro de lo que es la circulación horizontal, pues bueno, sigue llamando la atención y aquí también pues, sería interesante estudiar todo lo que tiene que ver con los distintos tipos de tipología de vivienda que hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues del estudio de esas tipologías seguro que van a surgir unos criterios de diseño casando las tipologías con los problemas detectados, ¿no? De forma que la respuesta pues, satisfaga las necesidades de los usuarios, ¿no? Y sobre todo el ir incorporando un tema o una forma de diseñar y de proyectar que es la adaptabilidad futura de una forma sencilla, ¿no? Sin la necesidad de ejecutar pues, grandes obras. Bueno, también nos sorprende y dentro de supongo que lo complicado que puede resultar a veces la convivencia de personas con y sin discapacidad en el sentido de cómo se diseña la casa o cómo se amuebla, dónde se colocan determinados elementos, ¿no? Hay gente que se queja que en su propia casa existen alfombras o muebles que están colocados en lugares que dificultan su propia movilidad, ¿no? Bueno, pues supongo que claro, que todo eso tiene que ver con las dimensiones de la vivienda, ¿no? Bien, llama la atención también pues, bueno, la utilización de la cocina, ¿no? Sigue habiendo, bueno, si nos fijamos en muchas de las viviendas, sobre todo de protección oficial, que se han construido últimamente y vemos las tipologías de cocina, vemos que cada vez es más común esa cocina con planta rectangular, más larga que ancha, donde los elementos de mobiliario se colocan en un solo lado, ¿no? Con lo cual obliga a las personas que utilizan silla de ruedas a continuos movimientos, ¿no? De giro, avance, giro, marcha atrás, giro, para manejarse, ¿no? Es fundamental la planta de la cocina a la hora de facilitar su uso por las personas con movilidad reducida, ¿no? Y bueno, pues sigue llamando la atención también la poca utilización no llama la atención porque si el amueblamiento de la cocina es uno de los elementos más caros dentro de la vivienda, pues encima te vas a sistemas automáticos con encimeras que suben y bajen o con muebles superiores que también suben y bajen, como podéis ver en la exposición que tenemos aquí en el exterior, pues bueno, ya los fabricantes de muebles pues ofrecen soluciones que hacen viable alturas de alcance que antes estaban fuera del uso cotidiano de muchos de los usuarios de las viviendas. Pensemos en personas de baja talla, usuarios de silla de ruedas, personas mayores. Pues bueno, ya esas soluciones tecnológicas existen, lo que pasa es que desde un punto de vista económico están fuera del alcance de muchos de estos usuarios, ¿no? Con lo cual pues sería interesante ver de qué manera pues, se puede popularizar el uso de estos elementos. Bueno, por no enrollarme mucho más, simplemente comentaros que en el caso de la discapacidad intelectual, pues bueno, pues disminuyen de forma sustancial todo lo que son obstáculos desde el punto de vista físico, obviamente siempre y cuando que esa persona con discapacidad intelectual no lleve asociada una discapacidad física.
Bien, y desde ese punto de vista, pues bueno, llama la atención como uno de los problemas fundamentales el acceso desde la calle, ¿no? Sobre todo en aquellas urbanizaciones o viviendas que tienen distintos accesos, ¿no? Que al final, hasta que llegas a tu casa, tienes la llave de la cancela exterior, tienes la llave del portal y tienes la llave de la propia vivienda, y eso les produce a las personas con discapacidad intelectual pues dificultades a la hora de saber qué llave abre qué cerradura, ¿no? Bueno, se nos ocurren respuestas inmediatas para solucionar estos problemas, que quizás ese es el interés de este estudio, ¿no? Que detectamos necesidades que a priori pues las teníamos sí en la cabeza, pero quizás ahí en el fondo, y ahora eso nos va a obligar a implementar algunas propuestas de actuación interesantes. En este caso podría ser por la utilización de códigos de colores, ¿no? Llaves de colores con la embocadura de las cerraduras también de un determinado color o con un punto, de forma que la asociación entre una llave y su cerradura pues sea mucho más sencillo, ¿no? Llama también la atención pues bueno, cómo los espacios poco iluminados pues proporcionan una sensación de miedo e inseguridad, ¿no? Con lo cual los niveles de iluminación en las áreas comunes de los edificios de viviendas pues es interesante el tenerlo en presente a la hora de diseñarlos, y sobre todo los detectores de presencia a la hora de que se vayan produciendo los sucesivos encendidos, ¿no? También muestran una especial preocupación en la utilización de los ascensores, sobre todo por el problema de miedo que produce el que se averíen y quedar encerrados en el interior, ¿no? O las dificultades que tienen para comprender el uso y la función de algunos de los interruptores que tiene la botonera, ¿no? Bien, en cuanto en la vivienda, pues bueno, los problemas tienen que ver fundamentalmente en el cuarto de baño, pues por ejemplo, con problemas a la hora de controlar la temperatura de salida del agua del grifo, del lavabo o de la ducha, y en la cocina la utilización de los electrodomésticos, ¿no? Es decir, hay algunos aparatos, bueno, pues poner el horno para mí es un mundo, o la lavadora con la cantidad de programas que tiene, o el lavavajillas, pues bueno, el que las instrucciones de uso sean sencillas, o el que se entrene en el manejo de estos electrodomésticos, y también pues bueno, el que los fabricantes piensen en las personas con discapacidad a la hora de diseñarlo de forma que su uso sea pues a veces más intuitivo, ¿no? También manifiestan problemas con los sistemas de control de entorno. La luz y el color, ya lo hemos dicho, sobre todo son muy sensibles a la falta de iluminación, y en cuanto a los interruptores y mandos, pues manifiestan problemas en la interacción con controles de cuadros eléctricos, llaves de corte, etcétera, ¿no? En cuanto a la comunicación con el exterior, pues bueno, tienen dos tipos de problemas, y así lo manifiestan en las respuestas. Los derivados de la seguridad, en el sentido de tener certeza de a quién se le debe o no abrir la puerta, franquear la puerta a su vivienda, y también en la comprensión en la utilización de los dispositivos electrónicos que se instalan para el control de acceso, como son porteros automáticos, videoporteros, interfonos, etcétera, ¿no? Bien, y ya para finalizar, y por no consumir más tiempo del que me ha sido asignado, en cuanto a la discapacidad auditiva, pues bueno, como no podía ser de otra manera, fundamentalmente los problemas son los que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Entre el interior y el exterior de la vivienda. También en cuanto a las circulaciones, ¿no? Es curioso como aquí quizás los sistemas o los criterios a la hora de proyectar una vivienda son interesantes, ¿no? Las personas sordas lo que demandan fundamentalmente es control visual, ¿no? Ya que no tienen esa capacidad de recibir información auditiva o sonora, pues bueno, pues lo ideal es, o lo que demandan es recibir mayor información a través del sentido de la vista. Y si tú desde la cocina controlas en cierta parte del salón, o desde el pasillo tienes acceso a todas las dependencias, pues a lo mejor el colocar unos elementos de vidrio en las puertas, pues si está la luz encendida ya sabes que está ocupada. Bueno, pues ese tipo de situaciones, y que tienen que ver mucho con el diseño, pues a los arquitectos espero que nos suponga un reto a la hora de proyectar, teniendo en cuenta las necesidades de estas personas, ¿no? También, pues bueno, en lo que es la circulación desde el garaje hasta la propia vivienda, o aquellos que conducen los accesos al garaje, pues el control visual, rampas que no estén cerradas, porque bueno, pensar un poco que todos recibimos mucha información cuando estamos en un garaje, conduciendo o bien como peatones, el recibir información sonora, ¿no? Si esa información no me viene de ningún lado, pues el detectar a tiempo en un giro, en un cambio de dirección los vehículos, pues es interesante, ¿no? Y de ahí que ven que respondan que les resultaría útil y cómodo la existencia de pues por ejemplo, de espejos de seguridad, de esos que habréis visto en algunas calles
con intersecciones a 90 grados estrechitas que te ponen un espejito donde tienen la opción de ver si viene un vehículo por otro lado, ¿no? Pues utilizar ese tipo de recursos en el interior de los garajes o en las salidas, en las rampas de acceso, etcétera, o en las zonas de cruce, pues es interesante, ¿no? También demandan y echan en falta una buena iluminación, no solamente en los espacios comunes de la vivienda, sino también en el interior de la vivienda, ¿no? El que la iluminación natural sea lo mejor posible para evitar el tener que suplementarla con consumos excesivos y con aporte extra de la energía eléctrica, ¿no? También una cosa que parece muy tonta y que no habíamos caído en ella, ¿no? Y es que pues, mirillas con un ángulo de visión mayor y la posibilidad de que puedas encender la luz del descansillo de tu propia vivienda desde el interior de la misma, de forma que si tocan a la puerta y en ese momento la luz está apagada por la circunstancia que sea, pues tú la puedes activar desde el exterior y tengas acceso a esa información visual, ¿no? Por supuesto, otra de las preocupaciones recurrentes es en la utilización de ascensores y, sobre todo, en los sistemas de señalización en caso de emergencia y de comunicación con el exterior, ¿no? No es habitual, pues bueno, que si aprietas el botón de alarma, pues tenga un indicador luminoso o exista la posibilidad de una comunicación visual con la central de emergencias, ¿no? También manifiestan una gran preocupación por todo lo que tiene que ver con la seguridad en los edificios en caso de incendio, ¿no? Normalmente en los edificios de vivienda pues, no está instalada una alarma. El que exista esa alarma y el que además esa alarma no solamente sea sonora, sino también sea visual, es decir, la utilización de armas optoacústicas, pues es deseable, incluso con la posibilidad de instalar pues, en la propia vivienda del usuario ese sistema de alarma visual y en caso de que se produjese una emergencia, pues tuviese una información inmediata, porque bueno, el tener que depender de que algún vecino se acuerde de que en el tercero vive una persona sorda y que hay que avisarla o pasarla a recoger, pues en caso de emergencia sabemos que es complicado, ¿no? Y bueno, también, y ya para finalizar, pues todo lo que tiene que ver pues bueno, con información que recibimos también de forma auditiva, ¿no? Es decir, que si yo me dejo el grifo olvidado y estoy llenando la bañera, pues el rumor en un momento determinado del agua al caer pues me puede indicar que algo ocurre, ¿no? No sé, todos habéis percibido seguro que estás cuando te vas a dormir, ¿no? Y tienes el cuarto de baño al lado y oyes esa gotita, ¿no? El clic, 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 que es como un martirio chino, ¿no? Y que inmediatamente te levantas y te das cuenta pues, que, por ejemplo, la ducha no estaba correctamente cerrada, ¿no? Bueno, eso puede ser una anécdota, pero, por ejemplo, pues, bueno, sistemas que avisen de alarmas en caso de desbordamiento de determinados aparatos, el control también de humedad o en algunos en los cuartos de baños o en la cocina, etcétera, para que te avise en caso de que se produzca una rotura o una pérdida, pues bueno, pues es interesante, ¿no? Una cuestión tan sencilla como pues en caso de que tengas un accidente en el cuarto de baño, te caigas en la bañera, pues la posibilidad de comunicarte con el exterior y avisar de esa circunstancia. Bueno, con esto lo dejo. La verdad es que hay muchas cosas que sería muy interesante comentar. Espero que consultéis estas encuestas y estoy seguro que todos vamos a sacar conclusiones que nos van a ayudar a construir un entorno pues, más accesible absolutamente para todos los usuarios, ¿no? Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. A continuación, Isabel Vázquez va a exponer los productos de apoyo para facilitar a las personas mayores la entrada y salida de vehículos. Hola, buenos días a todos. Voy a hacer una presentación muy breve de este documento que se elaboró en el área de desarrollo tecnológico el año pasado, aprovechando la celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Bien, la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. Y uno de los factores claro. Que no es... vale. Gracias. Perdón.
Bien, uno de los factores a tener en cuenta para conseguir esa calidad de vida, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es tener la posibilidad de seguir utilizando el vehículo particular, sobre todo en zonas rurales donde no tienen transporte público y bueno, pues es necesario que tengan una autonomía e independencia las personas mayores. Aquí presento unos datos de la Dirección General de Tráfico del 2010 que, como podemos observar, hay un número considerable de conductores mayores de 65 años, 3 millones. En 2030, o sea, en menos de 20 años, se estima que aumente a 6 millones de conductores mayores de 65 años. Creo que es un dato a tener en cuenta, que se debería tener en cuenta a la hora de diseñar vehículos. El uso del vehículo particular conlleva una serie de dificultades que aumentan con la edad debido a la disminución de las capacidades funcionales y afectan principalmente al acceso al vehículo, o sea, entrada y salida, entre otros factores. Pues bien, para facilitar dicho acceso y mejorar otros aspectos de la conducción, presentamos diferentes productos de apoyo que existen en el mercado, desde pequeñas ayudas a productos más sofisticados. Bien, estos son ayudas muy sencillas para facilitar la entrada y salida del vehículo. Tenemos un agarrador que se instala en la puerta del vehículo o bien en el agarrador de serie, una superficie de transferencia que facilita el acceso para personas que se mueven en silla de ruedas, hacen el acceso a la superficie y a continuación al asiento. Escalón escamoteable, que es para eliminar la altura que en algunos vehículos es considerable. Bueno, estos son cojines giratorios que consisten en dos superficies que giran una sobre otra. Una vez que la persona está sentada en el asiento, le facilita el giro a la persona hacia adentro o hacia afuera del vehículo. Estos son ya ayudas un poquito más completas. Son asientos giratorios y elevables para facilitar para facilitar la entrada y salida al vehículo. Hay varios modelos en función de las necesidades de la persona o también en función del vehículo que tengan, porque no todos se pueden instalar en todos los vehículos. Este asiento, por ejemplo, se utiliza para cuando una persona que se mueve en silla de ruedas tiene problemas graves de transferencia. Entonces, el mismo asiento del vehículo se ancla a este chasis y se utiliza como silla exterior, o sea, no tiene que hacer ningún tipo de movimiento de transferencia. Bueno, hemos visto hasta ahora, pues eso, las pequeñas ayudas que se utilizan para el acceso, para entrar y salir. Ahora, estos son ayudas que facilitan la conducción. Por ejemplo, estos son diferentes tipos de agarradores que se ponen en las llaves de contacto para facilitar su manejo. Ayudas para facilitar la apertura del tapón de combustible, para evitar olvidos en el encendido de las luces, aunque ya hay muchos vehículos que vienen de serie con esta mejora, pues aún hay muchos otros que no la tienen y se puede poner, ¿no? Mediante un sensor óptico colocado en el interior de parabrisas se detectan los diferentes niveles de luz. Para evitar errores en el suministro del combustible, parece una tontería, pero algo tan sencillo como un dispositivo sonoro, simple pegatina que se ponga al abrir el tapón de combustible, que indique si tenemos que suministrar diésel o gasolina, porque un error puede producir una avería considerable. Y además el seguro no lo cubre porque lo considera una negligencia, o sea que tenemos que tener cuidado. Bueno, estos son una serie de mejoras que sería bueno que se pusieran en todos los vehículos. Se están introduciendo paulatinamente, pero bueno, todavía falta mucho para conseguirlo. Bien, estos son unos documentos que han elaborado el Real Automóvil Club de Cataluña y el Centro de Estudios Demográfico
pues con motivo también del Año Europeo del Envejecimiento Activo. Envejecer en movimiento, movilidad segura para una mejor calidad de vida. Los he puesto aquí porque me parece muy interesante. Dan una serie de recomendaciones, tanto a los usuarios como peatones, como conductores o como pasajeros, y también recomendaciones a los fabricantes de vehículos. O sea que si tenéis interés podéis acceder a través de estos enlaces. Bueno, y esto ha sido la presentación del documento. Se puede descargar de la página de CEAPAT, Centro Documental, Accesibilidad Transporte, o bien a través de este enlace directamente. Muchas gracias. No, ponte. Ya. Bueno, la última exposición de esta mesa va a correr a cargo de Francisco Abad, presentando el proyecto Opticae 2013. Opticae también empezó en 2012 y responde al siguiente título: Oportunidades empresariales sobre tecnologías de la información y la comunicación para la autonomía en el proceso de envejecimiento. Este año, Opticae 2013 trata sobre entornos inteligentes amigables con las personas. Francisco. Buenos días. Yo antes de empezar quería lanzaros una pregunta, ¿no? Si os consideráis habitantes o os consideráis ciudadanos. Darle una vuelta a ver qué pensáis, porque es un poco el hilo conductor de lo que voy a contar. Habitantes porque habitáis o ciudadanos porque tenéis un papel un poco más, digamos, activo, participativo, que lo que es pagar impuestos, ser administrados por las administraciones, votar cada 4 años. Pregunta inicial, ¿habitantes o ciudadanos? Luego recogemos las respuestas. Empiezo por agradecer la invitación a participar en estas jornadas y especialmente en esta mesa, porque no soy ni de CEAPAT ni arquitecto, pero bueno, casi soy de CEAPAT en el sentido que llevamos un par de años colaborando con este informe, el informe que publicamos hoy, y casi soy arquitecto porque soy ingeniero de caminos, que no es lo mismo, pero bueno, se acerca a lo, ¿no? Bueno, si yo fuera un alcalde y me hablaran de entornos inteligentes, diría, bueno, ¿esto qué es? Un entorno que es una ciudad, un hogar, un espacio, un edificio. Mayoritariamente, todavía, en términos globales, nos referimos sobre todo a ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, inmediatamente le pediría ayuda a mi equipo de gobierno a ver si me ayuda, ¿no? Porque hay un movimiento, como sabéis, de ciudades inteligentes, principalmente en España, otro que tiene que ver con las ciudades accesibles, otro con las ciudades amigables, sobre todo con los mayores, llamando continuamente a la puerta de mi ayuntamiento. Entonces, no sé muy bien en cuál apuntarme, ¿no? Si me intento documentar desde el punto de vista técnico, buscando en Internet y preguntándole a los que saben, lo primero que posiblemente vería es que lo más llamativo, lo más conocido, son las redes de ciudades en torno a la idea, otra vez con el término anglosajón, de Smart City, ¿no? Idea inteligente, en donde ya trabajan pues, las grandes empresas, los grandes ayuntamientos, los técnicos, ¿no? Y trabajan con un concepto que tiene que ver con prestar servicios, digamos, innovadores, eficaces, eficientes, sostenibles, de la mano de la tecnología. Es decir, se trata más o menos de una ciudad inteligente en tanto que tiene gestión electrónica, pues porque se puede gestionar electrónicamente el alumbrado, el riego, el tráfico, el transporte, el aparcamiento, los trámites administrativos, incluso los datos públicos. Y además hay iniciativas globales que tienen que ver con sinergias y economías de escala entre distintos ayuntamientos, que bueno, pues ya era hora, ¿no? Gracias a la crisis, esta supongo que será una de las ventajas, ¿no? Y en estos foros pues se habla de aplicaciones para móviles, se habla de tabletas, se habla pues de todo eso que suena un poco a ciencia ficción y en definitiva podríamos resumir que el movimiento Smart City
habla de la ciudad inteligente como algo más o menos equivalente a una ciudad digital, ¿no? Primer punto, ciudad inteligente equivale a ciudad digital, según este tipo de foros. En el otro plato de la balanza aparece una pregunta, ¿no?, que además se repite y que está escrita. Hay artículos recientes en los que yo he consultado también para completar el trabajo, ¿no? Y la pregunta es, ¿habrá personas digitales que permitan utilizar una ciudad inteligente, que permitan optimizar el uso de sus servicios? Hay que formar a los usuarios para que sepan utilizarlo, porque si no, esto no va a valer para nada. Al final, no olvidemos que estamos hablando de un ayuntamiento que, por tanto, pues, presta una serie de servicios públicos que al final pagamos todos los ciudadanos. Si damos servicios digitales que el ciudadano no entiende, pues a lo mejor hay más problemas para que los paguen, ¿no? Ya parece que otra de las ventajas de la crisis es que nos hemos dado cuenta de que lo público no es que no sea de nadie, sino que es de todos, ¿no? Pues tendremos que elegir, ¿no? Bueno, hasta aquí el movimiento de las Smart Cities, pero no es el único. Como sabéis, y aquí en CEAPAT se sabe muy bien, hay iniciativas de otro tipo. Podríamos decir iniciativas que tienen que ver no tanto con el software, ¿no?, de la ciudad digital, sino con el hardware. Y el hardware que es, sobre todo, pues con la accesibilidad, diríamos, y con la movilidad. Aquí las iniciativas son menos numerosas, tienen menos participantes y todavía parece que son como el patito feo del sistema en algunos sitios, ¿no? Desde luego, aquí en CEAPAT Inserso no, porque estáis promoviendo un proyecto especialmente interesante y promovido por la OMS, como se ha comentado antes, que es el proyecto de las ciudades amigables con los mayores, que no suena muy a ciudad digital, ¿no? Y, por tanto, que contrasta un poco con lo anterior, ¿no? Entre ciudad digital y ciudad amigable, ¿dónde vamos? Pues bueno, pues si yo fuera el alcalde al que me refería al principio, pues intento pensar en qué me va a ayudar más con mis votantes, ¿no?, y con sus hijos. Posiblemente hago una combinación de todo y a partir de ahí pues me posiciono, ¿no? Si en vez de pensar en las próximas elecciones pues tuviera las luces un poquito más largas, a lo mejor pensaba otro tipo de cosas, ¿no? En la única diapositiva que tenía previsto presentar explica más o menos de un pantallazo, no sé si está todavía ahí a la vista, qué es lo que en un grupo de personas que hemos entrevistado y encuestado para elaborar el estudio que presentamos se entiende por entorno inteligente, ¿no? Ahí lo veis. Entorno inteligente se asimila no tanto con entorno todavía, se asimila sobre todo con ciudad, y como veis llama la atención, esta es la famosa nube de tags. Lo que hemos hecho es en el informe pasarlo por un programa que te permite destacar las palabras que más se repiten. El informe está colgado en la página web y luego en la nuestra y en la del IMSER, en la de CEAPAT, y lo podéis descargar. Pero digamos que la síntesis de cuál es el concepto de entorno inteligente lo tenéis ahí. Como veis, destaca tanto la parte de ciudad y de inteligente, hay poco de hogar, hay poco de edificio, hay poco de espacio público, pero sí llama la atención también TIC, tecnología, lógicamente, llama la atención persona, ¿no?, llama la atención social, en fin, empiezan a aparecer otras. Os costará encontrar las palabras empresarial o empresa y político o política. Está más pequeñito. Se habla menos de eso y, sin embargo, en los foros anteriores era un poco al revés. ¿Qué es lo que pasa? Pues que posiblemente los ciudadanos piensan de otra forma, ¿no? Yo, desde luego, si fuera alcalde, también intentaría preguntarme qué piensan los ciudadanos. No los japoneses, los coreanos, los de Silicon Valley, ¿no?, que son un poco más raros que nosotros, sino nosotros, ¿qué pensamos los españolitos? Porque no sé si es verdad eso de lo que ya se empieza a hablar. Tenemos más conciencia cívica, tenemos más conciencia de lo común, de la sociedad, de la comunidad, de ir siendo más ciudadanos, como decía al principio, que antes, en definitiva, nos interesa más lo humano que lo digital. Incluso se pueden mezclar las dos cosas. Esa es un poco la pregunta con la que habría que contestar o con la que habría que ampliar el análisis anterior. Bueno, eso hemos intentado hacerlo explorando en redes sociales y en foros electrónicos, que son los que permiten acceder de una manera más fácil a lo que piensan las personas. Y en el informe que publicamos veréis que para los encuestados, que son personas físicas que participan activamente en foros, digamos, de ciudadanía participativa, ciudad inteligente se
asimila sobre todo a 3 ideas, a 4 ideas. La primera y en primera posición, a ciudad accesible. En segundo lugar, respetuosa con el medio ambiente. En tercero, con un transporte integrado que facilita la movilidad. Y, por último, en cuarto lugar, hay más ingredientes, con un reducido consumo energético. Es decir, tiene que ver con un entorno más amigable, más sostenible, más humano. Desde luego, generado sobre todo por la tecnología. Y los ciudadanos dicen que habría que tener un poquito más en cuenta la opinión de la ciudadanía que la de los grandes empresarios y los políticos, que son los que lideran estos foros, ¿no? Esa es un poco la parte del mensaje de las personas, que no solo se limitan a criticar, sino que también pues, aportan una serie de propuestas que veréis que es casi la parte más larga del informe que presentamos, ¿no? Posiblemente la idea de ciudad inteligente o de entorno inteligente o de Smart City está bastante alejada del conocimiento intuitivo popular, y quizá habría que hacer una cierta pedagogía previa, ¿no? Porque tampoco somos todos tan participativos como deberíamos, o quizá como lo seremos dentro de unos años o como lo serán nuestros hijos, ¿no? Pero si partimos del concepto, un concepto más o menos homogéneo de lo que se entiende por ciudad inteligente, alguien decía en el estudio, ciudad inteligente es tantas cosas que no es ninguna. Se entienden tantas cosas por ciudad inteligente que al final no sabemos lo que es. Ayudaría a definirlo, y desde luego ayudaría a definirlo para poder construirlo, ¿no? Digamos que parte del mensaje y de la conclusión del estudio es que las personas reclaman un mayor protagonismo en la generación de ideas y en las tomas de decisiones, que ahora mismo pues, está más en manos casi exclusivamente de las grandes empresas y de los responsables políticos. Piensan que ahora participan poco, sobre todo en lo que tiene que ver con ciudad inteligente, aunque suelen ser parte del equipo de trabajo de las iniciativas de los ayuntamientos más relacionadas con accesibilidad, movilidad, ciudades amigables, y al final creemos que lo que refleja, esto ya es interpretación, lo que refleja es que también en este campo se empieza a ver florecer una de las grandes tendencias sociales de medio plazo. La sociedad está cambiando, pensamos, eso ya como fundación, que dentro de unos años no solo va a haber el sistema de lo público, lo privado y el tercer sector, el mundo de las ONGs, sino que poco a poco va a ir tomando protagonismo una ciudadanía más colaborativa, más participativa de manera directa, no solo votando cada 4 años, y que eso al final va a enriquecer al sistema. Es como la cuarta pata de la mesa que le da un poco más de estabilidad, ¿no? En definitiva, se trataría de plantear, cuando se habla en estos foros, de la participación o de la colaboración público-privada, ¿no? La iniciativa público-privada, para poner un tercer pie que sería público-privada ciudadana. Y eso es lo que nos sale del informe. Un informe que hemos elaborado en colaboración con CEAPAT, preguntando a 20 expertos que hemos elegido juntos y preguntándole a los miembros de un par de redes de participación electrónica que nos han facilitado el trabajo, ¿no? Hemos ido a los grupos de personas que más participan, que son la red de seniors que conoceréis, Post55, y el propio foro de la Fundación Empresa y Sociedad, que para nosotros es importantísimo, porque como apostamos porque va a haber esa cuarta pata, además de lo público, lo social y las ONGs, pero hemos puesto en marcha un foro de participación donde cualquiera puede participar, y lo que hacemos es preguntar una vez al trimestre pues, por un tema que consideramos de interés, y da lugar a informes como este. El informe con el que hemos concluido nuestro trabajo lo podéis ver tanto en la página de CEAPAT como en la nuestra. Es un informe que tiene que ver con que también las empresas empiecen no solo las administraciones, empiecen a darle más importancia a la opinión de los ciudadanos, porque al final, pues como habéis comentado al principio, la Fundación Empresa y Sociedad es una iniciativa abierta que impulsan empresarios que se definen como empresarios con inquietudes sociales que están comprometidos a generar cambios relevantes. Son dos conceptos, yo creo que suficientemente ambiciosos, y desde luego generar cambios relevantes o se hace en colaboración con las personas o no se hace, ¿no? Entonces aquí ya llueve para todos, para administraciones, para responsables políticos y también para cada uno de nosotros, que yo creo que ahora la sociedad pues, nos pide que participemos un poquito más, ¿no? Con lo cual la solución mágica sería la idea esta de público-privada ciudadana. Bueno, pues el reto está encima de la mesa. Muchas gracias.
Bueno, hay tiempo para un turno de preguntas, si queréis participar. Bueno, pues si no, damos por cerrada esta mesa y yo no sé si hay... Antes había un café ahí, no sé si sigue estando o no. Sí. Vale, pues nada, muchas gracias.